cómo pasar o cómo transitar del miedo a la confianza. Estamos llenos de miedo, mucha gente tiene miedo a la muerte, o miedo a la enfermedad, o miedo al fracaso, a otros miedo al éxito, miedo a no ser aceptado. Entonces hay diferentes miedos, ¿no? O sea, diferentes manifestaciones de esa emoción. ¿Y producto de qué? Producto de nuestra propia inseguridad, ¿sí? O sea, no confiamos en nosotros mismos. Confiamos en los demás o esperamos que los demás hagan, pero nosotros no confiamos en nosotros mismos. O no tengo la capacidad para despertar todo el potencial interno que cada uno de nosotros tenemos como seres, ¿no? Porque nos llamamos seres humanos, pero estamos enfocados en lo humano y nos olvidamos del ser. Entonces, ese puente, ¿no? O sea, para pasar del miedo a la confianza, tenemos que comenzar a sentar las bases, ¿no? Las bases de nuestra estructura, de la estructura de la vida, sobre qué bases está soportada nuestra vida. Y eso es lo que nos va a permitir, ¿no? Hacer ese tránsito, que es algo natural, que es algo que indudablemente, pues todos en su mayoría, cuando hacemos la reflexión y nos preguntamos, oye, ¿qué tipo de vida es esta? ¿Esta es la vida que yo quiero? Y esa es la reflexión que nos debe motivar en esta oportunidad. Entonces, esa es la parte importante, ¿no? Que lo básico es cómo generar confianza, ¿no? Pero la confianza en nosotros mismos. Y además, para generar confianza en nosotros mismos, tenemos que transformar la conciencia, porque es ahí donde nosotros encontramos los fundamentos, las bases de cómo lograr confianza y cómo ir más allá del miedo. Entonces, eso es el tema, y lo ideal, ¿no? Es que cada uno encuentre herramientas, elementos que le ayude a mejorar su vida, a estar mejor y a gestionar mejor, ¿no? Y de esa manera poder cumplir con nuestras responsabilidades. Responsabilidades, por ejemplo, en las relaciones de familia, en las relaciones laborales, en las relaciones con la comunidad, con la sociedad, también tenemos una relación, pero sobre todo una relación con nosotros mismos. Entonces, eso es lo que quiero compartirles. Entonces, ahí está la ilustración inicial y vamos a la segunda diapositiva para que nos demos cuenta de la importancia, ¿no? De la realidad, para que reflexionemos sobre la realidad. Entonces, ¿sabes que la realidad que vives es el resultado de lo que percibes, piensas, sientes y haces? ¿Sí? Vamos analizando. O sea, el sentimiento o lo que estoy viviendo en la vida, como lo que estés viviendo. Entonces, la primera reflexión ¿cómo es mi vida? Está cimentada, hay tranquilidad, hay calma, hay progreso, hay bienestar, hay satisfacción. ¿O cómo está mi vida? ¿Cuál es la realidad que estoy viviendo? ¿Sí? Y entender, ¿no? Que parte de lo que estamos viviendo es la consecuencia de cómo percibimos el mundo, cómo percibimos a los demás, pero sobre todo cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cómo percibimos la vida? ¿Qué es la vida para nosotros? Y de esa percepción, pues va a venir el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamientos llegan? ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Y cuáles son las acciones que yo realizo? Entonces, esa realidad tenemos que aprenderla a entender, ¿no? A entender, a aceptar la primero que viene y reflexionar sobre eso y luego sí pensar cómo quiero vivir y comenzar a hacer una gestión para realmente hacer una transformación. Entonces, esos son los temas que vamos a analizar. Y ahí hay pues como una expresión, dice, la vida puede ser una comedia o una tragedia, ¿sí? La comedia es cuando vamos a un teatro, a observar una obra de teatro y nos reímos, a veces también lloramos con la actuación de los
actores, pero en ese caso yo soy observador. Pero, y parte, ¿no?, de el estar bien, también es en la vida comenzar a mirar las cosas como el observador desapegado, ¿no? O sea, de manera objetiva, no metiéndome tanto en las situaciones, porque eso es lo que me afecta. Pero cuando yo soy observador, entonces yo puedo analizar, mirarme allá actuando y, bueno, preguntarme, ¿y por qué estás actuando de esa manera?, ¿no? Entonces, pues es divertido cuando comenzamos a tener esa posición. O también puede ser una tragedia. O sea, todo el mundo, a veces la gente dice, uy, esta vida tan aburrida, esta vida tan insoportable, bueno, este día, bueno, tantas cosas que, hay expresiones que se utilizan y eso está manifestando el estado de el ser, de la persona, ¿no? Entonces, pero finalmente, si es comedia o tragedia, es una elección, es mi elección. El problema no está en lo que hacen los demás, no está el problema en el mundo, no está el problema en los gobiernos, en las situaciones de trastorno, de, digamos, de los elementos, lluvias torrenciales, terremotos o amenazas a nivel económico o político. Entonces, eso decide yo soy el que decido cómo quiero vivir esas circunstancias. Por eso miramos esa mano, ¿no? Está señalando y sin duda está señalando hacia afuera, pero la mano está mostrando una sombra. Y eso quiere decir que eso que yo estoy señalando es mi proyección, es lo que yo estoy proyectando. Pues vamos analizando sobre estos temas y vamos avanzando. Ahí es como la parte introductoria de reflexión. O sea, la vida es como yo la quiero vivir, ¿no? O sea, no es que está afuera, está adentro. Y como les digo, ¿no? Puede ser una tragedia o puede ser una comedia. ¿Y qué es lo que queremos? Pues disfrutemos, porque la vida es esta, en este momento. Lo que pasó, ya pasó. Lo que va a venir, todavía no sabemos. Entonces, tenemos que aprender a aceptar el regalo del presente. Cuando damos regalos siempre decimos, te traje este presente, ¿no? El presente es eso, el presente, este presente. Entonces vamos con esa dinámica, con esa percepción, avanzando y vamos ahora a, a esta expresión, ¿no? Deja de desperdiciar el tiempo sumergiéndote en el remolino de los porqués. Siempre estamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sería? ¿No? Entonces es un remolino de esos porqués, ¿no? Y cada uno vaya reflexionando cuáles son los porqués que siempre están repitiendo o que van llegando a la mente. Y siempre nos seguimos repitiendo el video. Cuando cometemos un error, fallamos, entonces eso vuelve y vuelve y vuelve, me vuelvo a ver ahí. Y a veces nos cuesta dificultad sobreponernos a eso hasta que viene otra situación y se comienza a formar otro video, pero de la misma clase del video que siempre estoy percibiendo, ¿no? Como algo trágico, como algo malo, algo que me hace sentir mal. Y tratando de entender por qué pasó lo que pasó. Pero lo que pasó ya pasó. Ese sí es un punto importante que allá lo pueden señalar, anotar. Esa es una base fundamental para podernos superar. El pasado ya pasó. O sea, no podemos volver al pasado, no podemos remediar, no podemos recuperar. La única que va al pasado, ¿quién es? Es la mente. Y por eso la mente a veces se queda solamente en el pasado o en el futuro, pero no está en el presente. ¿Y por qué no está en el presente? Porque yo no sé qué es lo que quiero en la vida. No sé a dónde quiero llegar. Por eso abajo, ¿no?, de la presentación de la diapositiva dice, si no sabes hacia qué puerto navegas, ¿sí?, o sea, un barco, ¿no? El capitán tiene que saber a dónde va el barco. O sea, cuál es el puerto de destino. Y para eso él levanta las velas y levanta el ancla. Iza las velas y levanta el ancla para que el barco comience a navegar. Y van a haber muchas olas, pero si tiene un rumbo determinado y un foco, el barco pues sí va a tener muchas olas, mucho movimiento, pero finalmente va a llegar. Entonces no podemos quedarnos, ¿no?, como en ese remolino
que se forma muchas veces en el agua, tratando de entender por qué pasó lo que pasó, si hubiera ido, si no hubiera dicho, si no hubiera pasado, pero los hubieras ya no valen. Entonces, importante que miremos cuál es el remolino, cuál es el tipo de pensamientos de los videos, de las percepciones que siempre son recurrentes en mi mente, en la pantalla de mi mente. Entonces pueden ir observando allá, vamos conectándonos, vamos experimentando, no nos quedemos simplemente escuchando, sino traten de hacer la reflexión y vayan acompañando las diapositivas, los mensajes, para que puedan ustedes hacer una interiorización, una reflexión para ver cómo mejoramos, qué tenemos que hacer. Bueno, siguiente, entonces vamos avanzando en esta dinámica de la charla de esta noche. Y ahí en esta diapositiva nos invita a reflexionar. ¿Cuáles son los pensamientos, los sentimientos y las emociones que te acompañan en tu vida cotidiana? O sea, en el día de hoy, por ejemplo, o en esta semana, o en estos últimos 3 días, o en el día de hoy. ¿Cuáles fueron los pensamientos que siempre llegaron y que se vuelven muchas veces repetitivos? Simplemente pensando afuera, las noticias falsas, en lo que pasó, en todo lo malo, en lo bueno, en qué pasó. Entonces, ahí la mente trae una serie de información, ¿no? Pero es pensamiento simplemente. Y a veces tenemos muchos pensamientos, queremos hacer cosas positivas, pero no las llevamos a la acción. Y si yo no materializo mis pensamientos, no canalizo mis sentimientos, pues no los voy a llevar a la acción. Y siempre posiblemente estamos postergando. Y si postergo, entonces lo que he pensado, lo que quiero hacer, pero no lo hago, pues se queda como en un pensamiento inútil, porque lo que no es útil, lo útil es aquello que yo materializo, aquello que realizo. Porque eso me da una experiencia, una sensación de logro, de poder, de capacidad, pero sobre todo de bienestar, de satisfacción. Entonces vamos pensando, ¿no? La mente es una facultad maravillosa que tenemos, que el ser humano tiene, pero tenemos que aprender a conocerla, a reconocerla, pero también a hacerla aliada de nosotros. No, no podemos pelear con la mente. A la mente tenemos que entenderla para poderla incorporar en las acciones que día a día yo debo hacer para lograr aquello que quiero lograr. Eso significa tener foco. Pero si no tengo ese foco, simplemente sigo en la rutina cotidiana, la mente simplemente va y viene y envía pensamientos, y a veces ni siquiera tengo la capacidad de controlar o de canalizar o de focalizar la energía del pensamiento. Vamos avanzando para que vamos concientizándonos de la importancia, ¿no? De la energía mental. Entonces, el aeropuerto de la mente, ¿no? O sea, la mente es como un aeropuerto. Y hay aeropuertos en el mundo donde tienen un tráfico muy alto, ¿no? De despegues y aterrizajes. Porque más o menos 12 millones de personas se 12 millones de personas se movilizan en el mundo en un día. Obviamente que no es un solo aeropuerto, pero imagínense el volumen de personas movilizándose en este momento en todo el mundo. Entonces hay aeropuertos con un alto nivel de operación aérea, de despegues y aterrizajes. A veces que la diferencia es de 1 minuto o 2 minutos entre el aterrizaje y el aterrizaje y el decolaje de un avión. Entonces, ahí nos trae una cifra, dice, si hay un vuelo cada 2 segundos, el aeropuerto de Heathrow en Londres, que era de los aeropuertos más movidos en Europa hace unos 10 años, había más o menos esta operación cada 2 segundos, un avión decolando.
Entonces, si dice aquí la expresión o el cálculo, dice, si hay un vuelo cada 2 segundos, eso significa que hay 30.000 vuelos diarios en una hora pico, ¿no? Entonces, imagínense la operación, ¿no? El movimiento, o sea, es un movimiento muy fuerte en ese, pues, de operación aérea, en los aeropuertos, mucha tecnología, mucho personal manejando toda esta operación. Pero lo importante es que nosotros analicemos que la mente es como un aeropuerto, donde vienen pensamientos y salen pensamientos. Y hace unos años se hizo un estudio, creo que fue la Universidad de Harvard, hizo un estudio y encontraron que más o menos en la década del 90 una persona tenía entre 30.000 a 50.000 pensamientos por día. Ahora vamos a ver la clase de pensamientos, ¿no? Fueran positivos, pues ok, ¿no? Pero eso implica la capacidad que tiene la mente. La mente es un potencial que tenemos maravilloso, pero si no lo sabemos canalizar, no lo sabemos enfocar, entonces pues vamos a estar a merced de lo que la mente, a donde nos lleve la mente. Entonces, y parece ser que ya ese porcentaje de pensamientos o ese margen de pensamientos se incrementó, cada día es mayor. Y ahora, según las estadísticas, una persona tiene entre 50 a 70.000 pensamientos por día. Entonces, imagínense todos los pensamientos que están llegando. Simplemente ahora piensen nomás, deténganse y observen su mente. ¿Qué está trayendo la mente? ¿Qué está pensando? ¿En dónde está enfocada? ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia, ¿no? Si no canalizamos la energía de la mente, pues no vamos a lograr lo que queremos, porque a donde va la atención, allá fluye la energía. Si mi atención está dispersa, la energía de la mente se dispersa, se malgasta. Por eso hay la expresión, no botes corriente. Y a veces se refiere a la luz eléctrica. Pero no solamente la luz eléctrica, es la energía mental, es la energía más importante que tiene el ser humano, ¿sí? Es el potencial. Si canalizamos, utilizamos de una manera propositiva, la mente tiene el poder de llevarnos a donde nosotros queremos ir. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Entonces vamos reflexionando y aquí tenemos pues esta reflexión, ¿no? Pensamientos, palabras y acciones. O sea, el pensamiento, las palabras están precedidas por el pensamiento y las acciones están precedidas por el pensamiento y las palabras. A veces llega el pensamiento ante una situación, no, yo no puedo, yo no voy a ser capaz, eso no es para mí, no, yo no voy a poder. Entonces, ¿cómo va a ser la acción? No hay acción o la hago de una manera no apropiada. Entonces, aquí como de síntesis, para que miremos las clases de pensamientos que tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar el pensamiento, los pensamientos que genera la mente? Y obviamente, ¿cuál es el resultado? Entonces, pensamientos pueden ser útiles, en el lado derecho son pensamientos útiles y pensamientos positivos. Útiles todo aquello que nos ayuda a organizar la vida, tener una agenda, hacer un menú, si tengo invitados a comer o almorzar, hacer un menú, mirar qué es los elementos que se requieren, y tener quién va a ser, cómo lo va a hacer, a qué hora va a ser, en qué momento va a ser. Entonces, digamos, ese tipo de planificación es un elemento útil. Positivos, son positivos todos aquellos que están fundamentadas en las cualidades del ser, por ejemplo, paz, ¿no? Generar pensamientos positivos de paz. No importa la circunstancia. Entonces, experimentar la paz interna que hay en el ser, el amor, la sabiduría, el poder, la fuerza interna que cada uno de nosotros tenemos y tener sentimientos de gratitud, de felicidad, ¿no? Inclusive por los elementos, por los aspectos más pequeños, más, digamos, entre comillas, mucho más sencillos, pero siempre tener una actitud de gratitud. Esa es una energía positiva. Eso nos ayuda a avanzar, a ser más resilientes, a poder sobreponernos a diferentes obstáculos. Y hay que entender que el pensamiento es energía y es energía mental. Tenemos la energía física, ¿no? Ahí
Ustedes pueden estar viendo la luz, pero la energía del pensamiento también es una energía que impacta, que se percibe y que se proyecta. Por eso, antes de hablar, cuando nos encontramos con una persona, inmediatamente hay una percepción y hay un pensamiento. Y hay unos que nos sentimos como sintonizados y con otros no estamos sintonizados. ¿Por qué? Como hay una reacción mental y eso es lo que estamos percibiendo. Nosotros, más que palabras, lo que compartimos es la energía y es la energía de la mente. ¿Sí? Y la mente es una facultad del ser, o sea, del alma, no es solamente cerebral. Y por el otro lado, en la parte izquierda están los pensamientos inútiles y debajo los negativos. Entonces, inútil, eh, quién sabe y por qué me pasaría, y si yo hubiera ido, si no hubiera ido, o qué irá a pasar mañana, o por qué será que está pasando lo que está pasando. Pues si yo no tengo algo que gestionar, algo que hacer, pues es inútil, ¿no? Porque no estoy canalizando para qué. El pensamiento es para lograr resultados, para concretar en acciones y en tener resultados. Los negativos es aquello que está fundamentado en lo contrario de las cualidades del alma. Entonces, en vez de paz, estoy intranquilo, tengo ansiedad, o tengo rabia, o tengo miedo, tengo estrés, tengo tristeza. ¿Por qué son negativos? Porque drenan la energía del ser, drenan. Y ese drenaje se ve en el resultado. Después de un día de trabajo, ¿cómo llegamos a la casa? Y realmente podemos descansar, porque después de trabajar, de esforzarnos durante el día, necesitamos darle descanso al cuerpo, que el cuerpo realmente pueda descansar, pero a veces ni siquiera podemos descansar apropiadamente. Y al otro día, ¿cómo nos levantamos? Si no hay un descanso apropiado. Entonces, fíjense que todos esos elementos están relacionados, lo mental, lo emocional y lo físico. Por lo tanto, digamos, si es inútil y negativo, los resultados no van a ser apropiados. Si los pensamientos son útiles y positivos, los resultados van a ser algo que me va a aportar y que me va a ayudar a lograr lo que quiero lograr. Pues avanzamos para que vayan evaluando, ¿no? Esta clasificación es un elemento importante que ustedes en el día a día pueden evaluar, ¿no? Y hacer una reflexión, parar un momento y decir, oye, esto que estoy pensando, ¿realmente me aporta algo o es inútil? Si es inútil, cortar, ¿sí? O sea, tener una capacidad de frenar, de hacer un pare, ¿no? Y no seguir con esa cadena, porque la mente sigue y sigue y sigue y sigue, es incansable. Y por eso se drena la energía y por la noche llegamos súper cansados. Entonces, dentro de esos pensamientos negativos, ¿no? La mente a veces va o al pasado, que tiene que ver con la tristeza o la culpa, la tristeza por lo que pasó, por lo que hice, la culpa, el sentimiento de por qué lo hice, ¿no? O sea, me siento en deuda y por lo que hice o dejé de hacer. Entonces, eso va al pasado. Y como les digo, lo que ya pasó, ya pasó. O lo contrario, en la parte de abajo tenemos la ansiedad. Y la ansiedad es algo, una disposición, una predisposición hacia el futuro. No sé qué va a pasar. Hay una inseguridad, ansiedad. ¿Cómo va a ser el mundo? ¿A dónde va el mundo? Con esta velocidad del tiempo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, estamos pensando y pensando y no podemos descansar. Entonces, y hacia allá va la mente, ¿no? Hacia el pasado y al futuro. Pero en el presente pueden darse los tres elementos que están ahí entre la tristeza y la culpa y la ansiedad, que uno es el miedo, lo otro es la ira, pero están generados por el estrés. Y el estrés es eso, ¿no? Una disposición de ataque o huida, ¿sí? Producto de esa situación que estoy viendo con los demás, con las situaciones. Entonces el estrés es algo que me presiona, es una parte externa que me está presionando, pero yo no tengo capacidad para neutralizar y eso me genera tensión. Y la tensión arterial, la tensión sanguínea también se altera, entonces sufrimos de tensión. Entonces el estrés es eso, ¿no? Es la acción, la
posición, ¿no? De ataque o de huida. Ataco, y cuando ataco es la ira, entonces agredo, o sea, afecto a otras personas, reacciono, actúo. Y el miedo es cuando huyo, trato de huir de una situación y estoy como corriendo. ¿Y por qué entonces tanto la ira como el miedo entonces generan una reacción natural del cuerpo de concentrar sangre en la parte de las extremidades inferiores, como de tratar de huir o de atacar, no, de atacar. Entonces, eso es lo que va afectando y eso es lo que genera el cortisol. El cortisol es un elemento que genera, que eh, afecta la salud del cuerpo. Y obviamente también eso va contribuyendo pues, a un desorden a nivel neuronal, a nivel nervioso, a nivel de las emociones y de nuestro estado mental. Entonces ahí vamos encontrando el tema del miedo. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué es el miedo que yo tengo en este momento? ¿A qué es? ¿Sí? ¿Qué es la preocupación? ¿Por qué tengo preocupación? ¿Por qué tengo el sentimiento de culpa que tengo? ¿No? Entonces, ¿es al pasado, es el futuro lo que está pesando o es la situación de este momento presente? Y ese momento presente es la ira contra quién, contra mí mismo, contra los demás, contra quién es esa ira, esa rabia que yo tengo, que quiero sacarla dentro de mí y es como decir, quiero agredir. O el miedo es cuando yo quiero huir, trato de huir, de huir, de huir, pero no enfrento y es lo que necesitamos hacer para poder transformar. De lo contrario, vamos a estar en ese estado y nos vamos a afectar, como les decía, físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y esto del miedo no tiene solución si dejamos que eso siga creciendo. Es una gestión, es una responsabilidad que yo tengo, ¿no? Frente a mí mismo. Y eso es lo que tengo que hacer, a ver qué tengo que hacer y comenzarlo a hacer. De pronto necesito la ayuda de un terapeuta y hay que hacerlo. Porque una vez transgredimos, una vez que pasamos el umbral del equilibrio y por producto del miedo, retornar a la normalidad, digamos, a un estado normal de vida, es un poco difícil. Bueno, entonces vamos siguiendo en esa dinámica. Vamos ahora a mirar ahí esa imagen que nos trae y nos conecta con las manifestaciones e impacto del miedo. O sea, cómo se manifiesta el miedo y cuál es el impacto. Entonces, en la parte izquierda tenemos las manifestaciones. Entonces, ¿qué sentimos cuando experimentamos miedo? Entonces, estamos nerviosos, ¿no? Como que no nos concentramos y hacemos cosas, ¿no? Como de tensión. Hay confusión mental, o sea, no hay claridad, o sea, yo no razono, no puedo concentrarme, la mente está dominando y entonces yo me siento como algo que se va encogiendo, me voy encogiendo. Si ven, la persona está como tratándose como de escabullir. Se aceleran las palpitaciones, el corazón se acelera, producto de que está bombardeando, el cerebro está dando una orden de ataque o de huida y entonces hay que bombardear más sangre. Entonces eso es la parte de la tensión arterial. Puede haber resequedad en la boca, y eso inclusive nos impide, ¿no? Poder hablar o poder respirar apropiadamente. Podemos sentir sudor en algunas partes del cuerpo, algunas partes específicas. Ya habíamos hablado de dificultad para respirar, para hablar. A veces se genera soltura, producto de, por ejemplo, en un examen, a veces en las escuelas o colegios, ciertos exámenes de ciertas materias puede generar inconscientemente esta manifestación estomacal. Podemos tener visión borrosa, ¿no? Los ojos como que se opacan y como que no podemos ver, ¿no? Pero producto de toda esa tensión nerviosa que está haciendo el cerebro y también de la parte de la sangre. Y a veces, cuando hay un miedo muy fuerte, puede generar parálisis, ¿sí? O sea, no tengo la capacidad para poder actuar. O sea, sé que estoy en un peligro, por ejemplo, ante un terremoto.
Entonces puede ser que estoy en peligro y tengo que tomar alguna medida, ¿no? No salir corriendo necesariamente, pero sí poder tomar un lugar donde yo esté más protegido. Pero yo quiero ir allá, pero el cuerpo no responde. Pero eso ya son situaciones bien extremas. Pero esas son algunas de las manifestaciones del miedo, ¿sí? Y el impacto. Entonces vamos a ver el impacto. ¿Cuál es el impacto del miedo? Entonces, lo primero, en la parte derecha, estrés. Entonces hay tensión, ¿no? Es un estado de tensión muy fuerte. A veces no somos conscientes. ¿Y dónde se concentra la tensión? Acá en el cuello, en los hombros. Es muy dado y la gente a veces está muy concentrado ahí, por eso sienten dolor, ¿no? Y por la noche pues no pueden descansar apropiadamente. La otra es, se altera el sistema nervioso simpático, ¿no? La capacidad de respuesta del sistema, y eso genera alteración en el sistema nervioso, o sea, supremamente nervioso, muy susceptible. También el sistema parasimpático también comienza a funcionar, a no funcionar adecuadamente, que son sistemas que regulan nuestro comportamiento de acuerdo a nuestra percepción. Hay un sentimiento, el sistema inmunológico se vuelve vulnerable, o sea, se baja la capacidad de respuesta ante bacterias o virus. Entonces, la capacidad, por ejemplo, en el caso del coronavirus. Entonces, la primera reacción era, pues, obviamente, ¿no? Pensar en la muerte. Entonces, obviamente, el sistema inmunológico se baja, o sea, las defensas que son naturales en el sistema para poder dar respuesta a un virus. Entonces, y lo otro es que nos lleva a postergar a la toma de decisiones. Siempre estamos postergando. Después voy, o después lo hago. Entonces, de esa manera vamos dilatando el tomar decisiones para llegar a acciones concretas que nos puedan ayudar a salir de esta situación. Seguimos entonces ahí para que cada uno mire esos indicadores, qué de esos indicadores yo experimento para que comencemos a tomar conciencia, ¿no? Que soy presa de miedo, de rabia, ¿no? Hay estrés. Entonces, eso es lo importante, que es para tomar conciencia, no para sentirse mal, ¿sí? Sino es para básicamente tomar conciencia. Entonces, aquí tenemos qué factores que inciden en la transformación de la realidad. O sea, si mi realidad no es apropiada, ¿qué yo debo desarrollar, ¿no? Para cambiar la realidad que estoy viviendo? No esperen que los demás lo hagan o que otros lo hagan. Yo tengo que transformar mi realidad. Si yo la transformo, puedo ayudar a otros a transformar. Pero no puedo estar esperando que otros lo hagan. O sea, esa es una decisión personal. Es una elección personal. Si yo quiero seguir en la misma situación o quiero cambiar la situación respecto a mí mismo, ¿sí? Y yo no cambio la situación externa, no puedo cambiar a los demás. Lo único que me queda es cambiar a mí mismo, cambiar yo. Si yo cambio, puedo inspirar a otros. Y si yo cambio mi actitud respecto a las circunstancias, va a cambiar y la situación va a cambiar. O sea, la situación viene es porque yo estoy proyectando una serie de pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, el primero es querer, ¿no? El primer factor. Ok, yo quiero cambiar mi vida. Debe existir esa decisión, producto de la reflexión, producto de la evaluación. Pues yo quiero cambiar y lo voy a hacer. Entonces, tengo la actitud de que sí lo puedo lograr. Porque una cosa es querer y otra cosa es hacer. Si no hay la actitud apropiada, pues yo quiero, todos queremos, pero ¿cuánto de lo que queremos concretamos? El otro es el saber. Sí quiero, tengo la actitud, pero no sé cómo hacerlo. Entonces ahí tengo que saber cómo hacerlo. Y además de saber cómo hacerlo, entonces necesito para eso capacidad para razonar, para evaluar, para analizar. ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Y en qué yo soy responsable y de qué manera yo puedo desmontar. La otra es saber hacer, o sea, saber aplicar, saber implementar.
Y la otra es la capacidad para concretar. Concretar es qué acción en particular yo necesito poner en la práctica a partir de ahora. Y tiene que ser hoy, no mañana. Acuérdense que estamos postergando. Que a veces dicen, hoy no, mañana. Si yo no hago hoy algo para cambiar mi vida, para cambiar algo que me está afectando, no lo voy a hacer. Porque seguimos con esa actitud de postergar. Entonces es una posición que tenemos que analizar, que tenemos que revisar, que tenemos que transformar. Entonces aquello que tengo que hacer, lo que tengo que hacer hoy. Y lo otro es tener un propósito, ¿no? Un propósito de vida. O sea, que la vida tenga sentido. ¿Yo para qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y cuando yo encuentro la razón de mi existencia, valoro mi existencia. Y no simplemente dejo que las cosas pasen. Y lo que sucede eso es cuando llega el momento que tengo que irse, no es porque el alma no muere, ¿no? La que muere es el cuerpo, el alma no muere. Cuando llega el momento en que yo tengo que irme, entonces ahí me comienzo a arrepentir si hubiera hecho, y mire, perdí mi vida. Pero la vida en ese momento ya no hay nada que hacer. No vale ningún arrepentimiento. Me voy a ir con ese arrepentimiento y eso me va a afectar. Entonces, tener un propósito claro de vida y comenzarlo a generar, a gestionar cada día, cada momento. Eso es de una acción constante. Y lo otro, si hago algo, tengo claro un propósito de vida, o sea, algo que quiero lograr, y comienzo a hacerlo desde este momento, desde hoy, entonces voy a lograr que es aquello que yo quiero lograr se vuelva realidad. Lograr que lo imposible se vuelva posible. Que aquello que pensaba que era imposible, sí lo puedo lograr. Y todos podemos lograr. Entonces tengo que llenarme de convicción, de certeza, y para eso necesito cambiar la conciencia. O sea, es fundamental la conciencia con la cual yo vivo, con la cual yo me percibo a mí mismo, percibo a los demás y percibo a la vida. Sigamos aquí en la exploración, vayan anotando sus inquietudes, sus preguntas. Y bueno, aquí pues es básicamente tipos de conciencia, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados? La conciencia física, en la conciencia de cuerpo, me vuelvo posesivo. O sea, es como que hablo mi hijo, mi esposa, mi casa, mi dinero, mis objetos, ¿no? Todo lo que tengo. Pero ¿con qué venimos al mundo? ¿Y qué nos vamos a llevar? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, no quiere decir eso que desechemos todo lo que tenemos, hay que valorarlo, pero no pensemos que es mío, nada es mío. O sea, vinimos sin nada y nos vamos a ir sin nada físico. Nos vamos a llevar las experiencias de felicidad o de tristeza, de armonía o de estrés, de paz o de ira, es lo que nos vamos a llevar y porque vamos a continuar. La otra es la dependencia, me vuelvo dependiente. Si los demás me miren, si los demás me visitan, si los demás me dicen, entonces me siento bien, me siento mal, y entonces me vuelvo influenciado, o sea, influenciable. O sea, lo que dicen los demás, eso me afecta, en positivo o en negativo. Lo positivo, qué bueno, pero si es negativo, entonces me siento como nada. Entonces, eso es debido a la conciencia física, la conciencia solamente la parte del cuerpo. ¿Y cómo es el estado mental? Inestable en ese estado. O sea, no controlo la mente. Y la mente está jugando con toda serie de sentimientos y emociones. En la conciencia espiritual, o sea, en la conciencia del ser, de lo que es, soy realmente, o el ser o el alma, el estado, digamos, que genera la meditación, la conciencia, esa conciencia espiritual, que yo soy un ser de paz. Entonces me vuelvo pacífico, pero también dinámico. No solamente es que voy a meditar y meditar, no. Medito, pero también tengo que actuar. Pero me vuelvo dinámico, me vuelvo económico en ese sentido de ahorrar pensamientos inútiles, negativos. Me vuelvo amoroso, o sea, valoro a los demás, pero también soy desapegado. No me apego, no tengo nada ni a nadie. O sea, todos somos pasajeros. Hoy estamos o nos dejan las personas o las cosas, o yo dejo las personas o las cosas. Es la vida.
Eh, Me vuelvo sereno, pero también alerta. O sea, hay situaciones que están pasando, yo tengo que estar tranquilo, pero también alerta, o sea, con lo que está sucediendo. Pero sin preocuparme, sino para actuar. Me vuelvo jovial, tengo que disfrutar la vida, pero también tengo que tener madurez, aquello de lo cual yo debo ser responsable. Me vuelvo estable, pero también productivo. O sea, medito, pero tengo que trabajar, tengo que actuar, tengo que cumplir con mis obligaciones. Y el estado mental, ¿cómo se vuelve? Estable y equilibrado. ¿Ok? Pues vamos avanzando. Yo pienso que vamos a avanzar un poquito para ir sintetizando. Pues ahí, pues, lo importante para hacer ese tránsito, ¿no? Entre el miedo y y la confianza es fortalecer los cimientos de la existencia. Entonces, ¿cuáles son las bases, ¿no? De realmente de lo que yo soy? Continuamos, por favor, para que la existencia realmente tenga fundamento. Entonces, limitaciones que te impiden ser libre y feliz. Deseos, tener deseos, expectativas de los demás, aferrarse al pasado, compararse con los demás, tener celos de los demás, tener envidia. La otra es preocuparse por el futuro sin mayor fundamento. Tengo que prever el futuro, tengo que hacer cosas, pero no tengo que preocuparme, tengo que ocuparme. Nada saco con preocuparme. La desconfianza y el deseo de controlar a otros, de controlar las situaciones. No controlamos nada, no controlamos a nadie ni controlamos las circunstancias. Solamente me queda la capacidad de autocontrol. La otra es reaccionar y alterarse por lo que piensan o dicen los demás. Me molesta lo que dice fulano de tal o fulana de tal. Y siempre está diciendo que no sé qué, que no sé cuándo. Pero es su percepción, es una percepción de otra persona. Lo importante es la percepción que yo tengo de mí mismo. Obviamente que yo puedo escuchar qué es lo que me están diciendo y evaluar. No quiere decir que no evalúe, pero que eso no incide y que no me pueda afectar. Simplemente es para evaluar, pero si aplican algo, pues ok, hacer la revisión. Pero de lo contrario, pues no tienes razón, simplemente es por atacar, pues no me debo afectar. O sea, esa es una decisión y una actitud necesaria, pero con determinación. La otra es ver la vida como algo complejo, ¿no? Que la vida es dura, que la vida es difícil, que la vida es un valle de lágrimas. Entonces, así se vuelve la vida. No, la vida es la vida, es una escuela, ¿no? Es un escenario donde todos estamos actuando nuestro papel. Y en la escuela, si aprendemos, avanzamos, pero si no aprendemos, reprobamos. La otra es la actitud de víctima, ¿no? Que los demás tienen la culpa, son los que me hacen, y también tengo la actitud de criticar, estar siempre criticando a los demás, a las situaciones, al mundo, juzgar, sentenciar, tú nunca vas a lograr eso, tú nunca vas a servir. Yo no puedo sentenciar, no puedo ser abogado, un juez de nadie, porque ni siquiera yo soy consciente de cuál es mi pasado. Y lo otro es querer tener siempre la razón y justificar y demostrar. Entonces, evalúen algunos de los aspectos de esos que están ahí, que ustedes cojan algo y comiencen a trabajar, a gestionar sobre eso, a transformar en algo de eso y van a ver que eso va a generar satisfacción, va a cambiar la actitud, la visión, mi comportamiento y mi forma de relacionarme conmigo mismo y con los demás. Seguimos, pienso ya. Entonces, estrategias para superar las trampas, ¿no? Una es el ego, ¿no? Que más está ahí afectando todo esto es el ego. El ego es el personaje, es la conciencia física. Soy hombre, soy mujer, soy de Bolivia, soy de europeo, soy profesional, tengo tal creencia religiosa, ¿no? Ese es el ego. El ego es la arrogancia de lo que no soy, ¿no? Y la otra estrategia es fortalecer la conciencia del alma, o sea, de la conciencia de lo que soy, y entender que el alma en su esencia es un ser pacífico, es un ser desapegado que está cumpliendo un rol, pero es un ser en el fondo es amoroso y tiene la capacidad, el poder para transformar la conciencia. Y eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Transformar la conciencia.
de lo que realmente somos. No dejarnos dominar por la parte del ego, sino en la esencia de lo que somos. Eso no quiere decir que neguemos que tenemos el cuerpo, que hay un nombre. Sí, pero que no crea que soy el cuerpo con un alma, sino soy un alma dentro de un cuerpo que estoy actuando un papel. La siguiente, por favor. Tres acciones para mantener la mente positiva. Reconoce conscientemente tus cualidades internas y aplícalas en la acción. Acuérdate, el alma es paz, amor, poder, felicidad, ¿sí? Y sabiduría. Practica hacer afirmaciones positivas, escribe esas afirmaciones y aprende a creer en ti. O sea, la mente hay que resetearla. O sea, ella siempre trae cosas de saboteo, la mente subconsciente sobre todo, de saboteo, cuando uno se propone hacer algo y dice, tú no vas a poder, tú no, ¿será que sí? O quién sabe, ¿no? O deja eso más bien después. Entonces, todas esas afirmaciones, lo que yo soy, ¿no? Darnos valor, el valor, si yo me doy valor, me van a dar valor y voy a tener el valor para hacer aquello que necesito hacer para transformar. Pues conserva también o mantén la compañía de aquellos que te ayudan a fortalecer tu actitud positiva. No te juntes, no te unas o no compartas mucho con gente negativa, porque eso te afecta. Gente que todo el mundo siempre está quejándose y está criticando. Entonces, eso inconscientemente uno lo para. Ahora, no es rechazar, sino saber manejar. Y rodéate de gente que sí tiene propósito y sí que está en ese proceso de cambio. Siguiente. Bueno, aquí hay una, pues, cómo lograr autoconfianza, ¿no? Entonces ahí está la introspección, o sea, es la capacidad de autoobservarnos, la interdependencia, la independencia individual, pero también entender la interdependencia con otras personas. Pero yo tengo que aprenderme a independizar de hábitos, de formas de pensar, de hacer, de interactuar. En la interacción, pues es la capacidad para ser observador desapegado frente a los conflictos internos y externos, ¿no? La otra es la capacidad para crear vínculos con otras personas, pero vínculos positivos, o sea, relaciones sanas, no relaciones insanas. Tener iniciativa. La iniciativa es la capacidad de autorregulación y tener la responsabilidad para lograr la autonomía. O sea, yo soy responsable por lograr mi autonomía, mi independencia. También el humor. Tenemos que aprendernos a reír también, inclusive de los errores que cometemos, pero porque si yo los veo como oportunidades de aprendizaje, pues voy a verlos de esa manera y no para censurar. Entonces, el humor es la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia, ¿no? Sea la risa, encontrar lo positivo en todo lo aparentemente negativo. La otra es la creatividad, ¿no? Es la capacidad para generar orden, belleza, finalidad a partir del caos y el desorden. O sea, todo en este momento está como en un desorden. Pero si yo estoy concentrado, yo voy fluyendo, voy fluyendo, voy fluyendo a pesar de las circunstancias y eso me genera confianza. La otra es la coherencia, es el deseo de tener una vida plena con base en la riqueza espiritual. Entonces, esos son factores de autoconfianza, ¿no? Para pasar del miedo a la autoconfianza, tenemos que tener en cuenta esos factores. Y ya creo que es la última, la penúltima. Sigamos en la última porque ahí nos demoramos un poquito. Bueno, después la miran. Y ahí uno de los aspectos importantes, ¿no? Para generar autoconfianza es tener una relación muy clara y una conexión con Dios, con el Ser Supremo, con el Alma Suprema. Porque esa relación es la que nos ayuda a superar todas las situaciones, ¿no? Y sobre todo nos genera la confianza necesaria, porque Él siempre está ahí para darnos motivación, para darnos fuerza, para
motivarnos, para darnos entendimiento, para generar el poder que yo necesito y la visión de futuro, una visión positiva del futuro y también el aprecio que yo experimento, el amor incondicional que Dios tiene por todos nosotros, por todas las almas del mundo, porque todas las almas somos hijos de Dios. Entonces, el vínculo con Dios y el establecer una relación, verlo como el Padre, si yo necesito contención, o sea, confianza, necesito la relación con el Padre. Si necesito amor, necesito la relación con la Madre y ver a Dios no solamente como el Padre, sino también como la Madre, ¿sí? O como el profesor. Él me enseña lo que ha pasado, el pasado, el presente y el futuro del mundo. Entonces eso me da una claridad de qué he sido, lo que soy y lo que voy a volver a ser. Pero también se convierte en el guía, el que me muestra el camino. Y si yo tengo un guía, pues siento confianza, siento seguridad y siento motivación, ¿sí? Y de esa manera vamos cambiando una serie de ideas, conceptos distorsionados de Dios, que está más allá del nombre, de la forma, que trae lo bueno y lo malo. No, Dios trae lo mejor, trae siempre felicidad y trae conocimiento, trae entendimiento, me ayuda a entender, hace que yo vuelva a recuperar la conciencia, mi autovaloración, mi autoestima, siempre me valora, no me rechaza, no me objeta, o sea, no me está viendo desde la situación en que estoy, me mira en mi esencia y el alma en esencia, pues obviamente tiene las cualidades de Dios porque somos hijos de Dios. Todas las almas, todos los seres somos hijos de Dios y por eso Dios está en este momento cumpliendo ese papel de protector, ¿no? De padre, de madre. Al igual que tenemos un papá y mamá físico, el alma tiene una relación con Dios como padre y madre. Y también es el profesor, es el amigo, es el compañero. Bueno, en cualquier relación podemos tener a Dios. Y si experimentamos esa relación, vamos a sentir la fuerza, la claridad, la motivación. Y Él siempre está ahí para acompañarnos. No, no me deja. Yo soy el que me desconecto, pero Él siempre está ahí. Y en los momentos de dificultad, y cualquiera de ustedes haga la reflexión, cuando tienen, se sienten en peligro, ¿a quién invocan? Cuando tienen miedo, ¿a quién invocan? Hagan la reflexión simplemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensamos en Dios cuando estamos en peligro? Porque sin duda tuvimos una experiencia en ese sentido. Y Dios en un momento bien delicado, muy dramático, estuvo ahí presente y nos ayudó. Por eso hay la conexión de solamente recordarlo en los momentos difíciles. Cuando estamos bien, no lo recordamos. Y eso tiene un sentido. Los que tengan inquietudes, los que quieran profundizar, miren, conéctense con las páginas de Brahma Kumaris en los diferentes países. Hay cursos de meditación y eso nos ayuda a entender lo que es el alma, lo que es el alma suprema, la relación que tiene el alma con el alma suprema, en qué momento estamos, entender en qué momento estamos y qué va a pasar y qué tenemos que hacer. Entonces aquí es un momento de renovación, de cambio, de renovación, de reinventarnos, de replantearnos, de cuestionar cosas que pensábamos que era la verdad y realmente no son la verdad. Bueno, ya estamos excediéndonos del tiempo. Pues bueno, gracias y no sé si hay inquietudes, pues podemos dialogar un poquito antes de Gracias. terminar. Vamos a ver si hay algo en el chat, si han escrito algo. Bueno, Eh, bueno, si tienen alguna inquietud, no hay nada en el chat, pero están los micrófonos habilitados, pueden levantar la exacto. mano, les damos espacio. Aquí mismo en la sala esta noche se ha convocado que ya vengamos de manera presencial, entonces estas charlas los días martes en La Paz van a ser mixtas. Ah, ok. Zoom, se va a transmitir por Zoom y simultáneamente también van a poder estar aquí disfrutando de la meditación y de la charla. No sé ¿Cuántos, si cuántos nuestro... han y cuántos hay presenciales? Bueno, habían más, algunas personas se fueron ya, pero en este momento hay 6 personas. Ok, qué bueno. Entonces, Una un presencial, dos. saludo especial y qué bueno que han hecho el esfuerzo por ir allá presencial. Es otra experiencia allá en la sede.
Es maravilloso. Felicitaciones y un abrazo muy especial para todos ustedes. Gracias. Gracias. Están agradecidas. ¿Algún comentario, alguna pregunta? De Carmenza González. A ver, aquí leemos el chat entonces. ¿Qué dice? Un minutito. Dice, Manuel, buenas noches, una consulta. El aburrimiento y la desmotivación, ¿cómo se pueden superar? Teniendo claro el propósito de vida. O sea, nos aburrimos y sentimos como que la vida es sin sabor, ¿no? Como que no tiene sentido. Es porque no tengo claro una razón de la existencia. Entonces tengo que buscar una motivación. La motivación es a qué quiero lograr y comenzarlo a proyectar en el futuro. Puede ser una utopía que para mí en este momento la mente dice eso no es posible. Entonces siempre algo que me lleve a expresar mis capacidades, mis habilidades, que me potencien eso y también que yo pueda servir a otros. O sea, no saben lo importante que es servir. Por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo. Entonces me pidieron desarrollar este tema. Entonces, claro, tengo que investigar, tengo que armar los elementos y entonces eso le genera motivación a uno y sé que a uno, por lo menos a alguien, algo de esta noche le queda para su vida y eso le va a ayudar a progresar, a ser mejor persona. Entonces, cuando logramos, y eso es mi propósito de vida, ¿no? O sea, transformar la conciencia, transformar el miedo, por ejemplo, a mí me daba miedo hablar en público, me daba miedo a la soledad, ya no me da miedo. Entonces ya me genera autoconfianza, ya me siento con seguridad. Tengo que mejorar, claro que tengo que mejorar, pero también con la intención de ayudar a otras personas, a que otras personas mejoren, de generar conciencia. Entonces, esa es la motivación. O sea, no me quedo allá arrinconado. Esa parte de la desmotivación es esa parte de la tristeza, ¿no? Como del abandono. Entonces, me voy desmotivando y me voy quedando allá. Entonces, pilas, hay que levantarnos, hay que hacer algo y siempre hay el momento para comenzar a iniciar el viaje. Ya pasó, algo pasó, entonces ahora yo me voy a apropiar y yo voy a mirar a dónde quiero ir. ¿Qué me gustaría? Desarrollar algo que interiormente, muy inconscientemente, he querido hacer, pero no lo he hecho. Entonces, hacer eso que me apasiona, que yo lo hago de manera natural, que me gusta, hacer algo que me sirva a mí y que también pueda servir a otros. Eso nos saca de la inercia, de esa parte de desmotivación y generamos motivación cotidiana hoy, ¿no? Cada día tenemos que motivarnos y el principal motivador es Dios, ¿no? Sentirnos útil, entonces. Sí, ¿Hay otro comentario más o pregunta? Dice, en lo que explicaste con las diapositivas, ¿cómo amigarnos con esos egos? amigarnos, no, Amigarnos. reconocer al ego, ¿no? En primer lugar, reconocer que yo estoy trabajando y actuando desde el ego. O sea, el ego es el personaje. O sea, este cuerpo, el nombre de Manuel, lo que ha hecho es un personaje, ¿sí? Pero yo he tenido otros papeles, como alma he tenido otros papeles. Entonces, por eso estoy atrapado en esa conciencia física de hombre, de tal parte, con tal profesión, de tal edad, con tales creencias. Bueno, ese es el ego, pero la esencia, el alma, es independiente. El alma es la que le da vida al cuerpo. Y el personaje es un papel que yo estoy desempeñando en este momento. Entonces, darle valor al ser, porque el ser es el que tiene la vida, el que tiene la capacidad, el que tiene la visión amplia, ¿no? Y el que tiene una relación fundamental y que es un ser positivo. El ego, pues, se deja afectar porque tiene miedo, porque tiene ira, por frustración, porque quiere agradar por una serie de cosas, o estoy buscando, pues, traer la atención de otra persona, que otra persona me dé algo. Entonces, ese es el ego. Cuando estamos en la conciencia apropiada, entonces de esa manera nos reconciliamos y entendemos al ego y comenzamos a transformar, o sea, esa parte. No quiere decir que valoremos
la profesión que tenemos o lo que somos, lo que hemos hecho, pero que no pese tanto, ¿no? Que no sea como lo fundamental, que piense, hable, actúa y sienta desde esa, porque es limitado. Entonces esa limitación va a afectar mi estabilidad mental, emocional y obviamente mi bienestar y mi felicidad. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no hay más comentarios más. Aquí en Bueno, ¿hay un comentario? ¿Sí? ¿Me preguntas? Solo una tenía. El miedo se puede adquirir en la niñez o puede ser también genético. Están consultando si esto del miedo es algo adquirido en la niñez o es algo transmitido de manera genética. no, es un aprendizaje, ¿no? Y el miedo está fundamentado en el ego, pero muchos de los miedos, tienen razón, son adquiridos desde cuando nosotros estamos en el vientre de la mamá. Porque, digamos, en ese momento, cuando la mamá pensó, o sea, sintió que estaba embarazada, ¿qué fue lo que sintió? ¿Qué emoción surgió? ¿Felicidad o miedo? ¿O rechazo o algo, no? Sí, por ejemplo. Entonces la situación no es buena, o el papá no quería, o bueno, fue un accidente, bueno, tantas cosas que pueden haber. Entonces esos sentimientos, y más adelante cuando somos niños, no somos, que dicen que tenemos uso de razón a partir de los 7 años, ¿no? El alma está ahí desde un comienzo, desde que entra en el feto, ya comienza a tener una conexión con la mamá. Y desde que somos niños, ¿no? Las creencias, lo que los adultos dicen, lo que me dicen. Por ejemplo, si están hablando los adultos en algunas culturas, ¿no? Que el niño no podía hablar. Entonces, si comenzaba a hablar mientras los adultos estaban ahí, dice, cállese que usted siempre comete errores o dice bobadas. Entonces, ¿qué me están diciendo? No hable en público. Parte del miedo a hablar en público viene de por allá, de esa censura, de no dejarme expresar. Entonces, ahí comienzan los miedos, ¿no? Pero el mayor miedo ¿a qué es? Por ejemplo, a la muerte. Entonces, ¿dónde está el miedo a la muerte? En el ego. Porque yo pienso que Manuel, entonces va a morir, ¿no? El cuerpo se llama Manuel, yo soy un alma y yo voy a dejar el cuerpo, porque yo el alma voy a continuar. Entonces, de esa manera entiendo y no lo miro como el miedo, no miro como miedo a que voy a desaparecer, porque esa es la parte que pensamos, ¿no? Que voy a desaparecer. ¿Por qué? Porque sé que como alma soy inmortal, pero como sé que pienso que soy un cuerpo, entonces me da miedo. Entonces, de esa manera nos afectamos, ¿no? Cuando hay miedo a la muerte, pues ocurren muchas cosas, porque mentalmente casi estamos atrayendo. Entonces, el miedo es parte adquirido, ¿no? Y parte de esa conciencia de estar mucho enfocado en la parte física, en la parte del cuerpo y no entender la conciencia de lo que realmente soy. Entonces, para transformar, por eso es importante la meditación, ¿no? La meditación de conectarme conmigo mismo, la comunicación con Dios, que es la relación, y es ahí la meditación la que nos ayuda a transformar. Y vamos superando el miedo y logramos confianza. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su paciencia. Hoy día nos hemos extendido 15 minutos más, pero estoy segura que valía la pena y todos han quedado conectados. Estoy segura de que todos han apreciado quedarse más tiempo. Bueno, podemos terminar tal vez con un minuto de silencio, un par de minutos en silencio y ya nos despedimos. ¿Vale? Y gracias nuevamente. Espero que les sirva a todos ustedes, que algo les contribuya, ¿no? A generar, a construir su vida y que su vida sea mejor. No, sí, claro que sí. Muchas gracias a ti, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Pues vamos a conectarnos en el silencio, ¿no? Con nosotros mismos, con la esencia de lo que somos. Vamos a traer a la mente a que esté con nosotros. Vamos a pensar en la relación que como seres espirituales tenemos con el Ser Supremo, con el Dios que cada uno tenga. Pero ese ser que nos ayuda a trascender. El ser que
Nos da la experiencia de paz, de amor, de poder, de felicidad. Y lo podemos ver como el sol que da luz, que da amor y que nos acepta como somos, que nos comprende y que nos da soporte. Es el ser que siempre está ahí, disponible. Conectémonos, vinculémonos y experimentemos a Dios en la relación que ustedes consideren importante en este momento de su vida. Bien, puede ser el Padre que genera confianza, que apoya, o la Madre que contiene y que me acepta como soy. O puedo percibirlo como el profesor que me da la claridad para tomar decisiones. Pues el guía que me muestra el camino, por dónde seguir, qué hacer, a dónde llegar. Y de esa manera me genera confianza, seguridad, porque sé que Él es mi soporte, es mi fortaleza y siempre está ahí. Y después de esta reflexión, vamos retomando nuestra actividad, pero guardemos en lo más profundo del corazón la experiencia que hemos tenido hoy, o el aprendizaje que tuvieron y sigan construyendo. Es una construcción constante, pero que hoy sea un punto de partida, que hoy sea el inicio de una nueva vida.